viendo algunas observaciones acerca de la definición que vimos la clase pasada. Recordemos que la clase pasada habíamos visto que si tenemos una función, digamos t de b en w, decimos que otra función que vaya de w en b es la inversa si se cumplen estas dos igualdades. ¿Sí? Esta composición nos da las respectivas identidades. Y habíamos visto que la inversa en este caso es única y por eso la podemos denotar de esta manera como t a la menos 1. Y ahora vamos a ver los siguientes incisos. Por ejemplo, nos dice que si tenemos una composición y queremos sacar la inversa, entonces va a ser componer las inversas cambiando el orden. Por ejemplo, supongamos que t es una función que va de b en w y u es otra función que va de w en z. ¿Sí? Aquí estamos hablando solo de la composición. Bueno, entonces, a ver, para que nos quede así como u seguida de t, vamos a cambiarlo. U va a ser una función que va de, digamos, de w en b, y t, para que podamos hacer la composición, que vaya de b en z. Ok, entonces podemos hacer u seguida de t y nos va a dar una función que va de w hasta z, ¿no? Bien, entonces como vemos que la inversa de esta composición pues es esta, ¿sí? Suponiendo que ambas son invertibles, entonces por ejemplo aquí nos falta escribir que u inversa pues sería una función de b en w y t inversa sería una función de z en b. Para ver que esto sucede, lo que tenemos que probar es que justo la función que nos están diciendo cumple las condiciones. ¿Por qué? Porque si vemos que esta función cumple las condiciones cuando ponemos t u seguida de t, entonces por el inciso 1 la inversa es única, entonces tiene que ser forzosamente la inversa de esta composición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar u seguida de t y vamos a hacer esta composición, u inversa, t inversa. Entonces, a ver, estas son funciones, podemos agrupar, podemos asociar de esta manera. Y aquí tendríamos t, y si hacemos u inversa seguida de u inversa seguida de u nos daría la identidad en b, y luego t inversa. Ahora, si hacemos t inversa va de z en b, y luego la identidad nos da t inversa, ¿no? Entonces nos daría t inversa. Y ahora si hacemos t inversa seguida de t, como es la inversa, pues aquí nos estaría dando la identidad en z. Y de igual forma, si nosotros ahora hacemos tu y lo seguimos con u inversa t inversa, aquí nos queda como u inversa t y luego u inversa t seguida de t inversa sería la identidad en b, y luego u, y luego si hacemos u seguida de la identidad nos daría 1, entonces nos daría u inversa u, y por último u seguida de u inversa nos daría la identidad en b, en w. Entonces tenemos esta función que está fija y encontramos una función que al componer a la derecha nos da la identidad respectiva, al componer a la izquierda nos da la identidad respectiva. Entonces esta está funcionando como si fuera la inversa. Está teniendo las propiedades que nos pide la definición. Entonces por el inciso 1 esta debe ser la inversa. Entonces por lo tanto tendríamos que u inversa t inversa es la inversa de la composición de t con u. Bueno, y de igual forma esto funciona para probar el inciso 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, queremos ver que la inversa de la inversa pues nos da t. Entonces aquí nuestra función fija es la inversa de t, y para ver que justo coincide con t tenemos que ver que al componer tanto a la izquierda como a la derecha t inversa con t nos da la identidad.
pero esto prácticamente se sigue de la definición, ¿no? Entonces aquí tenemos t inversa, que es nuestra función fija, y lo que voy a hacer es multiplicar a la izquierda por t, bueno, componer a la izquierda por t. Entonces esto por definición, si por ejemplo t va de b en w, ¿sí? Esa sería la identidad en w. Ajá. Y ahora por otro lado tengo t inversa y voy a componer por t a la derecha, entonces esto me daría la identidad en b. Entonces esta función en rojo me está cumpliendo la condición de la definición para t inversa, que está fija. Entonces, ¿qué me está diciendo por el inciso 1? Que la inversa de t inversa debe ser t. Bien. Y bueno, a ver, por último vamos a ver este inciso de que t es invertible si solo si es biyectiva, ¿sí? Cuando la función es biyectiva, podemos nosotros definir la inversa. Ajá. Por ejemplo, yo tengo t que va de b en w y a un x pues lo envía a y, ajá, donde y por definición sería la evaluación. Ajá. Como es biyectiva, es en particular inyectiva y es suprayectiva. Entonces, ¿cómo defino como una función inversa? Digamos, le voy a poner que se llame u, de w en b. Pues tendré que tomar un elemento aquí. Ajá. Entonces, ¿a quién lo envío? Pues al que sé que existe un único x en b, tal que cuando yo hago t de x, pues va a dar a y. Sí, esto es primero porque es suprayectiva, entonces existe, y como es inyectiva, es única. Ajá. Entonces, ¿cómo defino u? Pues lo envías a justo este x que existe para cada y. Entonces es fácil ver que cuando hacemos la composición, pues justo nos cumple estas condiciones, entonces u se vuelve la inversa de t. Ahora, por otro lado, esto sería de aquí para acá, ¿no? Si es biyectiva, entonces es invertible. ¿Cómo vemos que si es invertible tiene que ser biyectiva, es decir, inyectiva y suprayectiva? Bueno, por ejemplo, quiero ver que es inyectiva, ¿no? Entonces, si yo tengo dos evaluaciones que fueron a dar al mismo, ajá, tengo un x y y que cumple esto, entonces como es invertible existe t inversa y puedo hacer esto, puedo evaluar cada lado en t inversa, ¿sí? Y ahora usando la propiedad de t inversa, ¿no? Es decir, t seguida de t inversa me da una identidad, ¿sí? En el dominio de t, entonces esto me va a dar x y esto por otro lado me va a dar y. ¿Sí? Entonces si pasa esto y t es invertible, entonces en particular debe cumplir que son del mismo, es decir, es inyectiva. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, si yo quiero ver que es suprayectiva, aquí por ejemplo voy a suponer que t va de b en w. Quiero ver que es suprayectiva, entonces debo tomar un elemento aquí y ver que proviene de alguien de acá de b. Ajá. Entonces lo que puedo hacer es que, tomo w en w y yo me fijo en t inversa de w, ¿sí? Este está definido porque tengo que t es invertible, entonces existe t inversa y yo puedo aplicarla. Entonces, ¿qué pasa si ahora a este elemento, digamos que le llame y o le llame x? ¿Qué pasa si yo hago t de x? T de x sería t de t inversa de w y esto sería w, ¿no? Entonces este elemento w que tomé aquí, cuando yo considero este x de esta manera y aplico la transformación, voy a dar al elemento, ¿no? Es decir, cualquier elemento de aquí va a provenir de alguien de acá, entonces t sería suprayectiva. Bien, ahora algo que se desprende de esta definición es el siguiente resultado que tenemos del teorema 1.25. El teorema 25 nos decía que si tenemos una transformación lineal de b en w, donde estos dos tienen la misma dimensión finita, entonces será equivalente que t fuera biyectiva a que fuera inyectiva y a que fuera suprayectiva. Entonces vamos a ver cómo podríamos traducirlo
pero ahora usando esta definición de invertibilidad. Bien. Para eso, ¿qué vamos a considerar? Pues vamos a considerar una transformación lineal donde B y W son espacios vectoriales de dimensión finita y tienen la misma dimensión. ¿Ok? Entonces, T es invertible. Nosotros sabemos que T es invertible justo por esto anterior, si solo si T es biyectiva. Y ahora por el teorema 1.25 esto pasa si solo si T es suprayectiva en particular también. Sí, o sea, es tanto suprayectiva como inyectiva, pero en este caso voy a usar suprayectiva. Pero T suprayectiva sí que, si la imagen de la transformación coincide con todo el espacio, en este caso W, con todo el espacio del codominio. Pero esto pasa si y solo si la imagen de T y W tienen la misma dimensión. La dimensión de la imagen la habíamos denotado por el rango. Entonces la dimensión del rango es igual a la dimensión de W, pero por hipótesis la dimensión de W es igual a la dimensión de B. Entonces T es invertible si solo si, usando, aquí sería esta observación, aquí sería usando el teorema 1.25, aquí sería usando la definición de suprayectividad, aquí sería calculando las dimensiones, ¿no? Si tenemos un espacio, el mismo espacio, pues las dimensiones son la misma. Y aquí, por último, usando esta hipótesis. Bien. Ok, entonces, por ejemplo, algo que podríamos checar es que si tenemos este ejemplo de polinomios a lo grado a lo más 1, definido de esta manera, y definimos esta otra función que hace esto, podemos ver que T seguida de T inversa es justo la identidad respectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos T de A más BX, ¿no? A más BX. Y luego, si yo aplico esta función, ¿qué sucede? Bueno, eso sería T inversa, bueno, T menos 1 de este vector, y luego por definición, ¿qué hace? Pues lo envía a, o sea, la primera coordenada, más la diferencia y le pone X. Entonces tomo la diferencia me va a dar B y luego X. Sí, y de manera análoga, si ahora hacemos C de T inversa y luego T, esto sería T de C más D menos C de X. Y luego por definición esto es, si tienes un polinomio pones el coeficiente que es libre y la segunda coordenada va a ser el coeficiente libre más el coeficiente que acompaña a X. Entonces aquí pongo el coeficiente libre es C y luego el coeficiente libre más este, que es el que acompaña a X, entonces me quedaría D. Entonces yo hice la composición con esta, ¿no? O sea, aquí bien podía haberlo puesto, por ejemplo, U de manera general, ¿no? Y lo que vi es que cuando yo compongo T con U, pues aquí me da la identidad en los polinomios de grado a lo más 1. Y cuando hago U seguida de T, aquí me da la identidad en R2. Entonces esta función que puse como U aquí, me cumple las propiedades de ser la inversa. Por lo tanto, pues ya puedo renombrar y poner que U es la inversa de T.